Bienvenidos a Quienique TV. Nuestro invitado de hoy es el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Señor gobernador, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Daisy, mil gracias por esta oportunidad de Quienique. Bueno, vamos a tratar un tema que le interesa a todos los colombianos, que tiene que ver con la descentralización. Y el 10, o sea, pasado mañana, hay un foro muy importante que se va a realizar en Barranquilla, precisamente sobre este tema. ¿Por qué se organiza el foro? ¿Quién lo organiza? ¿Y en qué consiste? La Federación Nacional de Departamentos ha tomado la decisión de darle toda la divulgación necesaria a un acto que ocurrió el viernes pasado, que fue la firma de la Ley de Regiones. La Ley de Regiones consideramos nosotros un avance importante, un logro importante para tratar de fortalecer los territorios nacionales. Y vamos entonces a tener un acto que va a ser más que algo como una divulgación, no solamente de la Ley de Regiones, sino van a haber varios foros donde la gente va a tener la oportunidad de escuchar el propósito que tuvieron los constituyentes, cómo es el tema que se maneja a nivel internacional, especialmente el caso español, como también cuáles son lo más importante que viene ahora, que es lo que quedó también consignado en la Ley de Regiones y también en el Plan Nacional de Desarrollo, que es una misión de descentralización. Esa misión de descentralización es la que tendrá como tarea durante 18 meses de abordar la discusión y la definición del esquema de gobierno, del esquema de Estado que surge por esta Ley de Regiones. ¿Qué clase de Estado vamos a tener? ¿Cómo se van a repartir las funciones, los recursos de una manera diferente a lo que hay actualmente, que es un centralismo a ultranza? Entonces, ¿cómo podría reconstruirse el Estado en Colombia? Y esa misión de descentralización empieza inmediatamente, la debe escoger el señor presidente con su planeación nacional, y de esa manera yo creo que en 18 meses deberíamos tener ya un diseño definitivo de un nuevo Estado. Estamos promoviendo y promulgando un nuevo Estado regional. Bueno, ¿por qué se ha demorado tanto Colombia? Si uno revisa la historia de este país, desde 1814 tenemos una guerra, tenemos la famosa patria boba, los federalistas, los centralistas, después tenemos una constitución en el 91, no logramos descentralizar el país y por fin, 28 años después de esa constitución, sale esta ley. ¿Por qué nos hemos demorado tanto? ¿Qué es lo que nos pasa? No hay la voluntad política, no hay... ¿Quién se opone? Bueno, hay una clase dirigente incrustada en el gobierno nacional que ha manejado los hilos del poder en Colombia 200 años. Y ellos tienen todas las posibilidades de manejar todos los asuntos del Estado con un dominio total y control no solamente de los hilos del poder, sino también de los recursos que maneja el poder. Entonces, perderlo no es fácil, perder ese dominio, ese manejo, es lo que mucha gente no quiere. Y por lo tanto, todos los esfuerzos que se han hecho siempre se estrellan contra esa férrea oposición que se ha hecho desde el centro del país. No vamos a decir que es Bogotá, porque la misma Bogotá sufre los rigores de ese centralismo. O sea, sí. Bogotá pelea permanentemente contra un gobierno nacional que finalmente no le ha dado los recursos que necesita Bogotá como capital para poderse desarrollar, por ejemplo, en un sistema de transporte masivo. Usted comentaba previamente a esta entrevista, en la conversación que tuvimos, que ha habido por lo menos 20, antes de que saliera esta ley, 20 intentos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no llegaban nunca a nada? Bueno, ¿Y por qué finalmente se logró sacar la ley adelante? En la Constitución, en el año 91, escribimos que se podrían formar un país sobre la base de regiones, pero que fue lo que se pactó. No tuvimos los votos suficientes para sacar la creación de las regiones desde la misma Constitución. Que hubieran quedado de una vez como están en Italia. Entonces tuvimos que delegar a que una futura ley orgánica de ordenamiento territorial daría los pasos, daría la descripción del proceso para llegar a las regiones. Eso fue lo que se pactó en el año 91. Y todos los años
hubo un intento de sacar una ley orgánica de ordenamiento territorial. Nunca jamás fue exitoso, a pesar de que los gobiernos hacían todos los pasos para poder sacar adelante la ley. ¿Qué pasó? Cuando salió finalmente en el año 2011, fue una ley muy restrictiva, muy egoísta en materia de lo que se le permitía a las propias regiones. O sea que lo que tenía que crearse, que era una ley orgánica para que pudiera impulsar las regiones, expresamente prohibía que las regiones pudiesen tener acceso a recursos del gobierno nacional, del sistema general de participación o de las regalías. Entonces, ¿para qué regiones si no pueden manejar plata? Entonces, todo desde el año 2011 hasta hoy, hasta el año 2019, nuevamente tuvimos que crear los gobernadores, esta camada de gobernadores, un nuevo proceso que era el proceso de una ley orgánica de regiones que precisamente cambiara esa parte de la ley orgánica de ordenamiento territorial y sí se permitiese la existencia de regiones y sí permitiese también el acceso a manejo de recursos, porque los recursos de las regiones, de los locales son diminutos, son pequeños, nunca jamás habrá un proceso de desarrollo importante con la cantidad de recursos que en este momento manejan los departamentos y los municipios. Tampoco en la ley quedaron consignadas las regiones. Se sabe que son 6, pero tampoco están en la ley expresas. No hubo tampoco, no hubo el acuerdo político al que pudimos llegar, era que cada uno tenía que hacer su propio proceso y que nuevamente tendríamos que llegar a tener una nueva ley para crear cada una de las regiones ya como entidad territorial. País de leyes. Señor gobernador, en el caso de las regiones, en este momento se habla de 6 regiones. ¿Cuáles son? Bueno, la región Pacífico, que está muy adelantada. ¿La que más? Yo creo que es la que más ha avanzado, igual que la región cafetera, que realmente se ha consolidado, han recuperado la voluntad del Gran Caldas, del Viejo Caldas, y yo creo que les ha dado una fuerza importante. La RAPE, que es la de Bogotá, que concentra pues todos los departamentos alrededor de Bogotá, también está muy avanzada. La del Caribe ha tenido también unos importantes avances y Santander empieza. Y creemos nosotros que en los llanos orientales podría haber, el propósito era tener una sola gran región. Pero Orinoquia y Amazonia. Pero creo que ellos mismos se están dando cuenta de que por algunas dificultades de manejo sería preferible que tuviesen 2. Ellos tienen que tomar esa decisión. En muchos, bueno, el doctor Verano de la Rosa ha sido uno de los abanderados en el tema de la descentralización. Incluso pues le han dicho que él tiene un espíritu separatista. No creo que esa sea la realidad, pero sí ha peleado mucho por este tema y me imagino que al salir de la gobernación va a trabajar para que la ley se haga efectiva. ¿Qué sigue dentro de esa ley? A ver, más que un separatismo, en lo que estamos es un fortalecimiento de las regiones. Un país que únicamente tiene un solo polo de desarrollo nunca será un país equitativo, un país con un desarrollo equilibrado. Los países modernos son los que tienen varios polos de desarrollo a los que les da toda la fuerza institucional, toda la fuerza económica para que puedan crecer y que no nos dé miedo eso. Es que aquí lo que nos da miedo es cómo así que va a crecer la zona pacífica de una manera desmesurada. No, hay que darles toda la posibilidad, porque cada uno tiene sus recursos, tiene sus talentos, tiene sus capacidades, pero todo se define y se decide desde Bogotá. Un país así nunca jamás podrá tener la fuerza necesaria para poderse desarrollar. Y por eso es que son las grandes diferencias. Miren ustedes, Bogotá, ahora que sale el censo, nuevo censo, Bogotá, Antioquia y Valle tienen el dominio de más del 50% del PIB nacional. Y si se incluyen otros 2 departamentos, Santander y Cundinamarca entera, llegan casi a un 70%. O sea que todo el resto del país tiene que andar con el 30% del PIB. Eso es desigual, eso es un país que es macrocefálico. Eso cuando cualquier niño que es macrocefálico, pues obviamente no tiene oportunidad ni de crecer ni de desarrollarse. Disfrutarán de bonanza un instante, pero no será para siempre. Cuando uno quiere buscar
un manejo del Estado es no manejar un Estado de una manera casual y temporal, es para toda la vida, y toda la vida tenemos que buscar que haya equidad, que haya igualdad en los procesos de crecimiento, y eso no se da con el sistema centralista que tenemos hoy. Sería más o menos como las regiones autónomas que tiene España, que puedan Sí, tener esa autonomía. Nosotros, nuestro modelo obviamente federal, Estados Unidos, nos gusta mucho el modelo alemán, que ha podido desarrollarse precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que ellos tenían toda una historia detrás que no se puede resumir en un instante, pero con toda la tradición estatal que ellos tenían, y después con la Constitución Federal que Estados Unidos les impone en el año 48, después de la Segunda Guerra, ellos han logrado unos avances significativos, muy importantes. Ese modelo nos gusta mucho, y obviamente sí, el español. El español fue el que inspiró, Daisy, a los constituyentes en el año 91. Recuerdo que nosotros trajimos con la embajada española de la época, durante la constituyente, a varios tratadistas del modelo autonomista español, y obviamente que sí nos convencieron de muchas cosas importantes que habían logrado en la constitución que ellos hicieron en el año 78. Y viene un español, ¿no? Viene un español precisamente para corroborar esa como el ejemplo. Como un ejemplo importante que nos podría dar como resultado un país que ha avanzado. Mire, España, después de Jean Clos, el exalcalde de Barcelona, lo invitaron aquí en la oficina de asuntos de ordenamiento territorial en el Congreso, lo que es la Comisión de Ordenamiento Territorial. Lo invitó y él dio una conferencia muy importante. Y él decía algo interesante. España pasó de $10.000 per cápita de ingresos a 36.000, precisamente por tener las autonomías españolas. Él le da una gran importancia al proceso en España, fue fruto precisamente de la fuerza, de la dinámica estatal que le dio esta nueva manera de organizar el Estado en España. Yo quisiera que usted le explicara a la audiencia cómo sufre un gobernador de un departamento tan grande, tan importante, dependiendo del gobierno central. ¿En qué se nota que ustedes están siendo perjudicados históricamente por el manejo que se le da desde Bogotá al presupuesto y a las decisiones generales para el departamento? El 85% de los recursos estatales en Colombia están concentrados y son manejados desde el Estado central. O sea que nosotros únicamente manejamos un 15% desde las mismas regiones. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que estar permanentemente luchando y peleando para que haya una distribución de los recursos. Hacer lobby. Todo el día haciendo lobby. Entonces, por ejemplo, hay unas herramientas que utiliza el gobierno central, que es el 70-30. Si usted me da el 30%, yo le doy el 70% para su sistema de transporte masivo, o para construcción de escuelas, o para sacar adelante los hospitales. Entonces, ¿quién es el que más tiene para el 30%? Pues los departamentos grandes. Entonces, se sigue concentrando cada vez más. Por eso los departamentos pequeños tienen tantos problemas. Por eso es que los departamentos pequeños nunca jamás con este sistema tendrán la oportunidad de salir adelante. Y entonces les ponen un sello de corrupción, o de que son corruptos, o de que son ineficaces, que son ineficientes, y no tienen derecho ni siquiera al progreso. Entonces, sencillamente, la brecha entre los departamentos grandes, los departamentos importantes del país, y los departamentos pequeños, obviamente va a crecer. Eso no es equitativo. Eso no es lo que podemos nosotros aceptar como un país que se precie de ser un país moderno, de avanzada, y que realmente quiera tener el desarrollo económico, social, equitativo. Que yo creo que si la equidad es la base de todo el sistema político, pues que sea de verdad, verdad. En el caso de esa forma como se distribuye el presupuesto, también el gobierno central decide cuánto va para cada uno de los proyectos que usted solicita, para salud, para educación, para transporte, para recreación, o ustedes son libres de ejecutarlo. Fuera del gobierno central no hay salvación. Y ellos les dicen qué tienen que hacer. Tú tienes que venir aquí a pactarlo, tienes que venir aquí a lucharlo. ¿Perverso o no? Bueno, es el sistema. Es que eso es, hay un sistema
y uno aprende a manejarlo. O sea, yo he logrado cosas muy importantes, no lo voy a negar, para mi departamento en materia de escuelas, en materia de hospitales, pero tuve que aprender el sistema a convivir con él. Pero veo que no es justo, veo que no es equitativo. Sería mucho más razonable si nosotros tuviéramos una cantidad de recursos más cercano a nosotros, con mayor capacidad de decisión y sin tener que depender tanto de un centro que finalmente no tiene la cercanía ni el conocimiento de nuestra realidad como la tiene una persona que está allá. Y obviamente el lobby es más fácil hacerlo cuando se viene un departamento grande que si viene un departamento pequeño y pobre, por decir un ejemplo, Putumayo, Amazonas, Guaviare. Miren, nuestros alcaldes viven más tiempo en el DPS de la presidencia, El departamento de prosperidad. de prosperidad social, que lo que hacen, que lo que están en su propia oficina. Hay otro tema que me preocupa, pues obviamente yo creo que nos preocupa a todos los colombianos, el tema de corrupción. Si bien es cierto, la corrupción está por todas partes, ¿qué va a pasar cuando las regiones comiencen autónomamente a manejar esos presupuestos y comience también otra vez el tema de corrupción? ¿Pero quién lo va a ejercer? Bueno, ahí sí yo estoy de acuerdo con un súper control muy centralizado y muy eficaz, muy moderno, y que realmente haya una organización del Estado que tenga la capacidad y la técnica. Es que cuando uno oye ya hablar de la modernidad en materia de controles, ya son cada vez más fácil la detección de recursos mal empleados, de recursos no bien dirigidos, no bien orientados. Se pueden tener todos los sistemas de control muy bien orientados y dirigidos para no permitir que haya un despilfarro y mucho menos robo de los recursos. Sí, porque usted mencionó dos cosas, despilfarro, robo, pero también inexperiencia. Por eso es que el gobierno central siempre se comporta como un papá. Yo le doy esta plática para el bus, esta plática para las 11, esta plática Pero entonces yo nunca aprenderé a coger el bus, nunca aprenderé a hacer mi propia comida. No, yo no estoy a favor del centralismo. No, por eso. No, pero no. ¿cómo lo van a manejar de verdad? Porque va a ser difícil. Bueno, yo creo cómo han hecho todos los países modernos del mundo que han logrado unos avances significativos en materia de desarrollo, precisamente dándole autonomía y manejo autónomo, la palabra es clave, entenderla en su concepción de responder por ti mismo, y obviamente habrá fallas en un principio, pero yo creo que el sistema general, el mismo gobierno nacional se tiene que dedicar precisamente a tratar de que ese sistema federal, autonómico o como lo queramos llamar, funcione realmente. En Estados Unidos, ¿qué pasa? En Estados Unidos los estados son cada vez más poderosos porque tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y cada vez hay más elementos democráticos donde el pueblo interviene en las decisiones que le convienen o no. Entonces, si además de fortalecer la autonomía, fortalecemos la democracia y los sistemas participativos ciudadanos para que la gente pueda no solamente orientar hacia dónde debe ir su propio estado, sino también lo controla. Es que la persona cuando vota toma una decisión de fondo de a dónde va una ciudad, a dónde va un departamento. Pero después no tiene cómo interactuar para que le respondan porque no se hacen lo que necesitan. Bueno, por eso fue que en la constituyente nosotros hablábamos mucho de la participación ciudadana a través de elementos como el voto programático, como que a la persona se le pueda quitar la capacidad de seguir manejando un Estado si no cumple con los requerimientos y los requisitos. Entonces tiene que haber toda una serie de procesos de participación ciudadana que se deben fortalecer. Y finalmente, la evolución, la misma gente se da cuenta. La gente se ha dado cuenta, por ejemplo, que hay unas ciudades que han progresado más que otras dentro del mismo sistema. ¿Por qué? Bueno, porque unas votaron de una manera diferente a las otras. Y cuando la gente se da cuenta de que el voto es el mecanismo más poderoso, seguramente podremos llegar a tratar de controlar precisamente toda esa falta de experiencia, no a la corrupción y todo lo que nosotros creemos que pueden ser las grandes falencias que pueda tener cualquier sistema. Porque este sistema centralista tiene gravísimos problemas de corrupción y también de poca orientación adecuada de los recursos nacionales. Bueno, ya para terminar quiero que invite a la audiencia a que participe de las discusiones, a que esté pendiente y muy corto, ¿cómo hacer para que la gente entienda que necesitamos un Estado descentralizado?
Yo creo que lo más importante de entender es que cada uno debe ser responsable de su propia vida. Y cuando uno es responsable de su propia vida como colectividad, tiene que tener un gobierno que le permita a uno ser responsable no solamente de su vida individual, sino de su vida como grupo, de su vida como región, de su vida como municipio, como departamento. Más Estado cercano al ciudadano, no cada vez un Estado más lejano, más centralista, en la cual de pronto toman unas decisiones que ni siquiera tienen que ver con mi día a día y ni siquiera están tan actualizados en lo que nosotros necesitamos. Entonces yo sí creo que es un Estado más cercano al ciudadano es lo que estamos tratando de formar. Y para eso necesitamos ciudadanos mejor formados para que tengan el sentido de responsabilidad y también el sentido de participación ciudadana que se requiere para poder manejar su propio Estado. Bueno, muchísimas gracias, ya lo escucharon. No solamente un ciudadano bien formado, sino bien informado. Compartan en redes esta entrevista que creo que es muy interesante para todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Delano de la Rosa. Y a la Federación Nacional de Departamentos les deseamos muchos éxitos en el Foro Región hacia un nuevo modelo de Estado. Y recuerden, quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.